Yo estaba en el primer grado B. El primer grado estaba al lado, separado solo por una pared delgada. A los 7 años, aprendí que hay puertas que nunca se deben abrir. La Escuela Municipal Santos Dumont tenía casi 100 años. Sus paredes guardaban recuerdos anteriores a cualquiera de nosotros. Los pasillos se extendían en ángulos que parecían incorrectos, como si el edificio hubiera sido construido por alguien que no entendía del todo la geometría, o que la entendía demasiado. Pero esa sala era diferente. Incluso desde afuera se sentía el aire alrededor de la puerta. Era más frío. Las luces del pasillo parpadeaban al pasar, y si pegabas la oreja a la madera de la puerta, jurabas haber oído algo moviéndose dentro, incluso cuando la sala debería haber estado vacía. La muñeca había estado allí desde tiempos inmemoriales. Nadie sabía de dónde venía. No estaba en ningún inventario de la escuela. No había registro de donación. Doña Carmen, una maestra veterana, jubilada, hacía 10 años, dijo una vez que la muñeca ya estaba allí cuando llegó en los años 70. Y parecía antigua incluso entonces, susurró, santiguándose. La muñeca tenía el tamaño aproximado de una niña de 5 años. La porcelana se agrietaba como la piel reseca por el tiempo. Un vestido victoriano negro con encaje que una vez fue blanco. El cabello humano, real, no sintético, era de un castaño desteñido que caía en mechones aceitosos sobre sus hombros. Pero eran sus ojos los que la atormentaban. Ojos de cristal que no eran azules, ni marrones, ni verdes. Eran del color del agua sucia, de los charcos estancados. Y tenían una profundidad imposible, como si uno pudiera caer en ellos y no dejar de caer. Las reglas eran claras. Nadie debía tocar la muñeca. Estaba en su estante, en el rincón más oscuro de la sala. Y todos los viernes, al final del día, las maestras cerraban con llave el aula y no regresaban hasta el lunes. Lo que pasaba los fines de semana era siempre lo mismo. El lunes por la mañana, el aula estaba devastada, pupitres arrancados del suelo y apilados en torres imposibles. Tizas trituradas formaban círculos y símbolos en las paredes, libros abiertos en páginas específicas, siempre páginas con ilustraciones infantiles, y la muñeca siempre desarmada, con sus extremidades dispuestas en precisos patrones geométricos en el centro de la sala, como si algo intentara comprenderla o reconstruirla de otra manera. Es vandalismo, dijeron los directores. Alguien está entrando por la noche, pero las ventanas permanecían cerradas por dentro. Las puertas estaban selladas, y las cámaras de seguridad instaladas en el aula dejaban de funcionar todos los viernes a medianoche. No se rompían, no se apagaban, simplemente se detenían, congeladas en la misma imagen durante exactamente 48 horas. Mis amigos, Lucas, Mariana y Pedro, y yo decidimos averiguar la verdad, no por curiosidad, no por valentía, fue porque la muñeca había empezado a aparecer en nuestros sueños. Todos nosotros, por separado. Sueños idénticos, donde ella estaba a los pies de nuestras camas, observando, esperando, y al despertar, encontramos pequeñas huellas de tiza en el suelo de nuestra habitación, huellas del tamaño de pies de muñeca. Teníamos que acabar con esto. Robar la llave fue lo fácil. Entrar en la habitación al anochecer un viernes era cruzar un umbral que nunca se debió cruzar. La puerta se abrió sin hacer ruido, lo cual ya era un error. Las puertas antiguas siempre crujen, pero esta se movía en un silencio absoluto y antinatural, como si el propio sonido se negara a entrar. El aire que nos golpeó era tan frío como el interior de una tumba. No un frío invernal, sino un frío mortal, la ausencia del calor que produce la vida. Olía a tierra húmeda, a papel quemado, a algo metálico y orgánico que me revolvió el estómago. La habitación estaba oscura, pero no del todo. Había un tenue resplandor verdoso que venía de la nada, como si las propias paredes emitieran una fosforescencia enfermiza. Y la muñeca no estaba en el estante, estaba sentada en la silla de la maestra, detrás del escritorio, con sus manos de porcelana apoyadas en la superficie de madera, perfectamente colocada, como si esperara a que comenzara una lección. «No fuimos nosotras», susurró Mariana.
con la voz fina como un cristal roto. Nosotras no la hicimos moverse. La cabeza de la muñeca estaba vuelta hacia la puerta, hacia nosotras. Y cuando entramos, habría jurado, y lo juro hasta hoy, que vi las comisuras de esa boca agrietada curvarse hacia arriba apenas 1 milímetro. Ambasta Lucas encendió la linterna que había traído. El haz de luz tocó la cara de la muñeca y los ojos parpadearon. No era una sombra, no era una ilusión. Unos párpados de porcelana que no deberían haberse movido bajaron y subieron en un movimiento lento, deliberado y porceonciente. «Sal de ahí», gritó Pedro, pero su voz sonó estrangulada, distante, como si la habitación se hubiera tragado el sonido. Y entonces la temperatura bajó aún más. Mi aliento salía en densas nubes. Empezó a formarse hielo en las ventanas en patrones intrincados que parecían rostros, manos, figuras contorsionadas gritando en silencio. La muñeca empezó a moverse, no flotaba, se movía, como algo vivo. Sus articulaciones crujieron, chasquearon, giraron en ángulos que rompían las leyes de la física. La cabeza giró 180 grados, con la mirada fija en nosotros, mientras el cuerpo se levantaba de la silla con movimientos bruscos y descoordinados, como una marioneta manipulada por alguien que estuviera aprendiendo a moverse. Annie, y entonces habló, no con esa voz que años después describiría como submarina. Era mi mente adulta intentando racionalizar. Lo que salió de esa boca fue peor. Eran voces en plural, decenas de ellas superpuestas en niños, adultos, ancianos, jóvenes, todos hablando a la vez en una cacofonía de lenguas muertas. Latín mezclado con algo más antiguo, más gutural. Palabras que me dolían los oídos, que me hacían sangrar la nariz. Y entre esas voces reconocí nombres: Lucas, Mariana, Pedro y el mío. Ella sabía quiénes éramos. La muñeca dio un paso, sus piernas crujieron, pero no se rompieron. Otro paso. El vestido negro se arrastró por el suelo, dejando un rastro de algo oscuro y húmedo. Sus brazos se extendieron hacia nosotros, dedos de porcelana abriéndose y cerrándose como garras hambrientas. Las paredes empezaron a sangrar. Literalmente, un líquido oscuro y viscoso se filtraba por las grietas de la pintura, formando palabras en idiomas que ya no existían. Los carteles de las paredes se contorsionaban. Los rostros de los niños dibujados en ellos se convertían en gritos silenciosos. Y detrás de la muñeca, algo más grande empezó a tomar forma en una sombra sin luz, una presencia que curvaba el espacio a su alrededor. Algo alto, imposible, con tantas extremidades y ángulos que herían la vista. La muñeca no era la amenaza, la muñeca era la puerta. Mariana gritó y corrió. Pedro la siguió. Lucas se quedó paralizado, mirando esa sombra creciente, con lágrimas corriendo por su rostro mientras abría y cerraba la boca en silencio. Lo agarré y lo arrastré. Corrimos en la habitación. Parecía estirarse. La puerta se alejaba con cada paso. Oí pasos detrás de nosotros. No el clic de la porcelana en el suelo, sino algo pesado, orgánico, húmedo. Algo que no era la muñeca, sino la cosa. A través de ella logramos salir. La puerta se cerró de golpe tras nosotros, con una fuerza que rompió el marco. Y en el silencio que siguió, oímos claramente desde dentro de la habitación una risa. La risa de un niño. Varios niños riendo al unísono. Entonces, silencio. Pasaron 28 años. Lucas nunca se recuperó del todo. Pasó 2 años en tratamiento psiquiátrico, diagnosticado con esquizofrenia precoz. Pero lo visité y supe la verdad. No era locurao. Eran recuerdos. Era lo que vimos. Pedro se mudó a otro estado en cuanto se hizo adulto. Cortó el contacto con todos nosotros. Mariana se hizo monja. Dedicó su vida a la oración. Estoy pagando una deuda, me dijo una vez, por haber abierto algo que debería haber permanecido cerrado. Intenté vivir con normalidad. Me casé, tuve una hija, forjé una carrera, pero nunca lo olvidé. ¿Cómo podría? Porque todos los viernes por la noche, sin importar dónde estuviera, exactamente
A las 11:47 página M, lo oía. Pasos de porcelana en el piso de arriba de mi casa, incluso cuando no había piso de arriba, hasta que mi hija cumplió 7 años. Y empezó a dibujar una muñeca, siempre la misma muñeca, vestido negro, ojos vacíos, manos extendidas. Viene a visitarme por la noche, papá, dijo mi hija con la aterradora inocencia de los niños. Dice que la conoces. Dice que es hora de que vuelvas. Fue entonces cuando lo supe. Tenía que terminar lo que empezamos. A Bison regresé a la escuela un viernes por la noche. El edificio llevaba 5 años abandonado, declarado inhabitable tras una serie de accidentes inexplicables. 3 conserjes fueron hospitalizados con crisis nerviosas. Una profesora perdió la cabeza durante la clase y tuvieron que sujetarla. El aula estaba sellada con cadenas y carteles de advertencia. Chire la puerta. La habitación estaba exactamente como la habíamos dejado 28 años atrás. Nada había cambiado, ni siquiera el polvo parecía haberse acumulado. Y allí, en el estante, perfectamente intacta, estaba la muñeca esperándome. Acerqué. Mis pasos resonaron en el vacío, y cuando me encontré cara a cara con ella, vi mi reflejo en sus ojos de cristal, pero no estaba sola. Había otras figuras detrás de mí, docenas, cientos sombras de niños, todos observando, todos esperando. ¿Qué quieres?, susurré. Abrió la boca y esta vez su voz era clara, una voz de niña dulce, wow. Para terminar lo que empezamos, abriste la puerta. Ahora debes dejarnos pasar. ¿A dónde? Sus ojos brillaron al mundo, a través de los niños a través de tu hija. Ella ya nos ha dejado entrar. Cada noche, un poco más pronto, volveremos a estar completos. Un horror puro inundó mis venas. Pero entonces comprendí. La muñeca no era malvada. Era la prisión. Alguien, hacía mucho tiempo, había aprisionado algo dentro de ella. Y nosotros, niños estúpidos, habíamos empezado a romper el sello. Hice lo único que se me ocurrió. Agajé la Ekao. Estaba fría como un muerto. Y corrí. La metí en el maletero del coche y conduje hasta el lugar más sagrado que conocía, la iglesia donde Mariana se había hecho monja. Me esperaba en la puerta, como si lo supiera. La traje, Mariana simplemente asintió. El sacerdote te espera, pero debes entender algo. No podemos destruirla. Lo que lleva dentro se liberará. Solo podemos renovarla. El ritual duró 7 horas. 7 sacerdotes rezando en latín, agua bendita hirviendo al tocar la porcelana. La muñeca convulsionando, gritando con voces de cientos de bocas que no poseía. Y entonces, en el amanecer, el silencio, la muñeca estaba inerte, vacía, como si nunca hubiera sido más que porcelana y tela. Ya está, pregunté. El sacerdote Mayo R. me miró con ojos cansados. El sello ha sido renovado, quizás por otros 50 años, hasta que otros tontos lo rompan de nuevo. Y mi hija es libre por ahora. Llevé la muñeca de vuelta a la escuela abandonada. La puse en el estante. Sellé la puerta con cemento y ladrillos. Mi hija dejó de dibujar muñecas. Los pasos nocturnos cesaron, pero a veces, tarde en la noche, todavía oigo algo al distante, al otro lado de la ciudad, viniendo de la dirección de la escuela condenada. Un sonido de porcelana moviéndose, quebrándose, haciéndose añicos lentamente. Y sé que el sello no durará 50 años. Durará solo hasta que otra niña curiosa, valiente y tonta encuentre esa habitación y vuelva a abrir la puerta. Porque algunas cosas no quieren ser olvidadas. Simplemente esperan, pacientemente, como la porcelana espera, como la piedra espera, como el mal antiguo siempre ha esperado.